Hola, bienvenidos a esta visita virtual por la ciudad de Alcalá de Henares, gracias al patrocinio de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, en el marco de la Madrid Hotel Week. La historia de Alcalá de Henares es una historia muy intensa. El pasado romano es un elemento a destacar en Alcalá de Henares. Alcalá de Henares posee el yacimiento de Complutum y dentro de Complutum, Casa Hippolytus. Casa Hippolytus fue un espacio dedicado a la educación de los jóvenes patricios de la ciudad. En Casa Hippolytus se podía aprender sobre diferentes elementos de la gobernabilidad de la ciudad, además de hacer deporte, de practicar todo tipo de eventos que en conclusión serían muy importantes para la formación de estos chicos. La visita en Casa Hippolytus es imprescindible. Es imprescindible porque ofrece un legado arqueológico a tener en cuenta. Entre otras cosas, ofrece uno de los mosaicos más interesantes de toda la Comunidad de Madrid. Ese mosaico, de hecho, da nombre al espacio. Fue firmado por el propio Hippolytus. No fue la casa de Hippolytus, sino que Hippolytus firmó ese mosaico. La familia de los Anios eran los propietarios de esta casa. Hippolytus sería un artista musivaro que vino del norte de África y que trabajó para esta casa. La firma del mosaico nos habla de los Anios y nos habla del artífice de ese mosaico, Hippolytus. Como se puede observar, en el mosaico se hace referencia a diferentes tipos de fauna marina. Algo que llama mucho la atención es cómo el artista intentó recrear el movimiento del pulpo. Esto lo tendremos que tomar en cuenta desde un punto de vista educacional, para que los jóvenes entendieran la tipología de la fauna mediterránea, además del movimiento de estos animales en específico. También es muy interesante el apartado dedicado al jardín oriental. Un jardín oriental donde se traen una serie de especies como el hipérico, el jazmín, el palmito, el cedro, traídos de lugares muy remotos, pero que eran dominios del Imperio Romano. Otro de los elementos indispensables de Casa Hippolytus son sus baños. Se comenzaba por el espacio frío, por el frigidarium. A continuación se pasaba al espacio intermedio, al espacio templado, el tepidarium, para a continuación finalizar ese baño en el caldarium, donde la temperatura ascendía considerablemente. En resumen, Casa Hippolytus es un gran ejemplo de la importancia que tuvo Complutum en tiempos romanos y que hace de Alcalá de Henares un referente en la historia de la antigüedad. La Puerta de Madrid es un monumento que nos da acceso al conjunto histórico de Alcalá de Henares, una construcción del año 1788 mandada erigir por el cardenal Lorenzana. El arquitecto que ejecutó sus trazas fue Antonio Juana Jordán. Y entre otras anécdotas que podríamos comentar, en 1960 el metraje de Stanley Kubrick, Espartaco, hizo que las legiones romanas atravesaran este arco con Kirk Douglas a la cabeza. Una de las obras cumbre de la historia de la literatura española es el Libro del Buen Amor. Juan Ruiz, el arcipreste de Hita, nació aquí, en Alcalá de Henares. A finales del siglo XIV, la muralla de Alcalá estaba constituida por 22 torres. El Palacio Arzobispal es un espacio que fue construyéndose a lo largo de los siglos. Numerosos han sido los insignes personajes que han pasado por el Palacio Arzobispal. Uno de estos personajes es la reina Isabel la Católica. Un 20 de enero del año 1486, Cristóbal Colón, el famoso navegante, ofreció a los reyes católicos, por primera vez, la posibilidad de emprender una gran empresa. Sería la primera audiencia de varias hasta que finalmente el proyecto se ejecute en 1492. Sede de la diócesis de Alcalá, al Palacio Arzobispal le contemplan siglos de historia. A lo largo del siglo XVI se ejecutaron varias intervenciones arquitectónicas, de las cuales la más destacada es la de Alonso de Covarrubias. Uno de los elementos más sorprendentes de este Palacio Arzobispal es su fachada eminentemente clásica,
en la que nos sorprende el blasón de Luis de Borbón y Farnesio. Lamentablemente, en el año 1939, el Palacio Arzobispal sufrió un incendio que acabó con la riqueza interior de este conjunto monumental. La historia del Palacio Arzobispal se une a nacimientos ilustres. Aquí nació el emperador Fernando, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, hermano de Carlos I, llegando a ser rey de Hungría y rey de Baviera. Aquí nació Catalina de Aragón, mujer que llegó a ser reina de Inglaterra. Historia y monumentalidad hacen de este conjunto del Palacio Arzobispal uno de los espacios imprescindibles de la ciudad de Alcalá. Varios son los estilos arquitectónicos que se dan cita en el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares. La Torre de Tenorio es uno de los elementos más característicos de este conjunto. Tras su pasado romano y su pasado musulmán, en época medieval, Alcalá comienza a crecer desde este punto, el Burgo de Santiuste. Nos encontramos ante la Catedral Magistral que recibe esa denominación porque junto con San Pedro de Lovaina es la única en el mundo en la que todos sus canónigos son doctores. Todos los alcalaínos reconocen en la Catedral Magistral a sus patronos, a los santos niños, mártires del siglo IV, San Justo y San Pastor. En tiempos de Diocleciano fueron perseguidos y fueron martirizados con solo 7 y 9 años. Dentro de esta catedral se conserva la piedra donde presuntamente estos niños fueron martirizados, fueron sacrificados. Y cómo no, hablando del cardenal Cisneros, a principios del siglo XVI toma forma, desde un punto de vista arquitectónico, esta catedral magistral. A mitad del siglo XVI, María de Mendoza cede terrenos para la construcción de un nuevo convento, el convento de los Padres de la Madre de Dios. En 1999 se inaugura como museo. Varios son los objetos interesantes en las colecciones permanentes de este museo, destacando el apartado que se centra en la Hispania romana. El mosaico que nos ocupa es el mosaico de Aquiles y Pentesilea. El héroe Aquiles se enfrentó a una de las amazonas más famosas. Aquí se estaría representando el momento exacto en el que Aquiles consigue vencer a Pentesilea. El arte de la musivaria se realizaba mediante pequeñas teselas, a veces de diminuto tamaño, que coloreadas previamente formaban parte del conjunto definitivo. Uno de los espacios más interesantes de Alcalá de Henares es su calle Mayor. La calle Mayor, en tiempos medievales, vertebraba dos barrios. Dividía el barrio de los musulmanes, el barrio de los judíos. Una ciudad de tres culturas, una villa en la que convivían pacíficamente cristianos, musulmanes y judíos. En la calle Mayor podemos observar diferentes estructuras de vivienda en las que la parte baja correspondía al comercio y la parte alta al lugar donde vivían estas familias de judíos que se encargaban de mover el comercio de la villa. En los años 40 del siglo pasado, los estudios de Luis Astrana Marín nos permitieron localizar el lugar donde nació Miguel de Cervantes Saavedra allá por el año 1547. Es un espacio obligado en Alcalá de Henares y también lo es obligado el poder fotografiarse junto a las figuras principales de la obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Don Quijote a un lado y Sancho Panza al otro. En el año 1605 se publicó la primera parte del Quijote, en el año 1615, un año antes de la muerte de Miguel de Cervantes, se publicó la segunda parte. Entorno bullicioso y centro neurálgico de la ciudad de Alcalá de Henares, la Plaza de Cervantes es uno de los grandes referentes en la ciudad. Recursos tan importantes como la Capilla del Oidor, donde fue bautizado Miguel de Cervantes y donde podemos contemplar su pila bautismal, o el famoso Corral de Comedias, que emparenta directamente con la vida del teatro. El centro de la plaza está decorado con la estatua de Miguel de Cervantes. Como genio de las letras, es un tributo que la ciudad rinde a un personaje crucial de nuestra historia. Año 1499, grabado a fuego en la historia de Alcalá de Henares. Es el año en el que el cardenal Cisneros funda la Universidad de Alcalá de Henares.
La primera, ciudad universitaria moderna, que servirá de patrón para grandes ciudades de Europa y para algunos lugares de Latinoamérica. Nos encontramos frente a la fachada principal del Colegio Mayor de San Ildefonso, uno de los referentes de la arquitectura renacentista del siglo XVI. Buenas tardes, nos encontramos en el claustro del Parador de Turismo de Alcalá de Henares. Este es el espacio que fue el origen de toda esta construcción, un convento del siglo XVII que en su momento fue también la prisión de Alcalá de Henares. Como ven, ahora reconstruido y un espacio totalmente adaptado a su uso hotelero. Dispone también el parador de otros espacios, como dos zonas que fueron los talleres de trabajos de la prisión, ahora reconvertidos en nuestros salones de reuniones y eventos, y finalmente nuestro jardín tallado, el jardín tallado que es el espacio donde guardamos, donde se cobijan hasta 100 habitaciones que bajan en 2 plantas hacia abajo y que desde luego vale la pena visitarlas.